Hola, ¿qué tal? Este vídeo había que hacerlo. Para seguir hablando de la historia de Latinoamérica, vamos a hablar de los aztecas y sus guerreros. Vamos a hablar del modo que tenían estas gentes de hacer la guerra y los tipos de guerreros que tenían, ¿vale? Antes de continuar, decir que me he encontrado con un obstáculo, y es el obstáculo de los nombres y la pronunciación, porque pronunciar los nombres de esta gente es un reto cuanto menos, ¿no? Entonces, bueno, un poquito de paciencia en este punto concreto, pero bueno, vamos allá, que es un tema bastante interesante. Los aztecas, señores. Los aztecas eran un pueblo guerrero hasta el punto de que se entrenaban para luchar desde los 14 años. Ellos habían venido a la zona de México en la que estuvieron asentados en su etapa final. Ellos vinieron del norte y al principio eran ellos los emigrantes. Eran los inmigrantes más bien que venían, pero acabaron haciéndose con el territorio en el que finalmente les encontrarían los españoles, ¿no? Acabaron siendo, de hecho, el pueblo dominante, que tenían bastante subyugados y bastante controlados a otras civilizaciones menores. Los aztecas tenían un concepto de la guerra bastante diferente al que tenían, por ejemplo, los europeos, ¿no? No era un concepto de la guerra basado en aniquilar al enemigo. Era un concepto de la guerra basado en doblegarlo, quebrar su voluntad de seguir luchando y obtener de él sumisión, obtener de él botín y sobre todo tener cautivos. Cautivos para sus sacrificios humanos. Los sacrificios humanos de los aztecas o mexicas, como se denominaban ellos, están más que demostrados y tenían una función doble. Por un lado religioso, y esto ha sido muy habitual en bastantes culturas, una función religiosa, ritual, en la creencia de que, bueno, que el sol nos presta su energía y su vida para que podamos vivir, y claro, hay que devolvérsela. ¿Y cómo se la devolvemos? Pues matando gente, ¿no? De esta forma ritual, es la forma como digamos de devolver lo que el sol nos ha prestado para que el mundo no quede sumido en tinieblas. Y luego también tiene una función social, no nos engañemos, de mantener este status quo, este modelo de sociedad y por tanto los privilegios de las clases dominantes, claro. Esto como todo. Entonces, bueno, hay que decir que los aztecas eran gobernados por un tlatoani, que era, pues sí, el jefe, asistido por una especie de senado formado por los representantes de las varias tribus, ¿no?, que había. Y nada, en cuanto al ejército, se organizaban divisiones de 8.000 hombres, pero a su vez se podían subdividir en grupos de 2.000, ¿vale? Y bueno, el armamento era bastante variado. Nos encontramos una amplia panoplia de ondas, jabalinas, dardos, arcos y flechas, luego armas de cuerpo a cuerpo como hachas, mazas, esta espada con esa forma tan curiosa, ¿no? Esta espada azteca, sí, con esa forma tan curiosa, que no parece una espada. Y bueno, destacar el Atlalt, el arma azteca que más me ha llamado la atención. Es una especie de palo con una ranura, y en esa ranura insertabas un dardo bastante grande de hecho, y luego, claro, impulsando con la mano, como os puse antes en el dibujito, impulsando con la mano el palo, el dardo podía salir, sí, podía salir propulsado, y eso cogía bastante fuerza y de hecho en las distancias relativamente medias, media corta, podía infligir bastante daño. Era un arma bastante curiosa, la verdad. En cuanto a las protecciones, eran protecciones ligeras y adaptadas al clima, ¿vale? Estamos hablando de México. Entonces eran adaptadas al clima y, de hecho, los conquistadores españoles cuando llegaron las copiaron. Las copiaron por, bueno, tema humedad, tema calor, ¿vale? Eran más prácticas que las pesadas protecciones de los europeos. Luego, en cuanto a los soldados, los guerreros, los tipos de guerreros que componían el ejército azteca, ¿no? Pues bueno, voy a empezar por los más humildes y así hasta llegar a la élite, ¿no? En el escalafón más bajo estarían los tlamani, que eran los que solo habían llegado a hacer un cautivo, ¿no?, en batalla. Habían conseguido poco mérito, por así decirlo. Llevaban un arma ligera, llevaban un taparrabos e iban muy, muy ligeramente equipados. Luego estaban los Cuaxtecalt, que madre mía con los nombres, que bueno, esos son los que habían llegado a hacer dos cautivos. Y bueno, llevaban un característico traje negro con un gorro cónico. En el siguiente nivel estaban los Papalolt, que es los que habían, sí, eran los que habían capturado tres cautivos por lo menos,
y llevaban como una imagen característica, como con forma de mariposa, a la espalda. Estos ya empezábamos a estar en un puesto honorífico. Esto ya era un nivel bastante honorífico. Luego estaban los guerreros de élite, los famosos guerreros águila, jaguar. Luego había otras versiones como guerreros coyote y tal, que llevaban como esas pieles de animales, ¿no? Y llevando como la cabeza del animal de forma que parece que está devorando a la persona. Pues estos guerreros tan característicos eran los que habían capturado de 4 a 6 cautivos en batalla y ya eran gente socialmente de buena posición, con buen armamento, y eran guerreros de élite, ¿vale? Y en la cima estaban los llamados rapados, Quajik, que iban de amarillo y habían llegado a hacer más de 6 cautivos en la batalla, ¿no? Y iban rapados y llevaban a veces como una trenza. Era la única excepción a su pelo rapado. Llevaban un característico traje amarillo y se les asignaba tareas especiales, ¿no? Se les asignaba pues la misión más peligrosa. Sí, era una fuerza muy, muy selecta que se empleaba en momentos muy, muy selectos, ¿no? No se les empleaba para cualquier tarea. Entonces, bueno, estas eran las clasificaciones de los guerreros. Estas clasificaciones no lo eran solamente a nivel militar, sino también a nivel de estatus y posición social. Y se podía ascender. ¿Se podía ascender cómo? Pues haciendo cautivos en la batalla, ¿no? Lo de hacer cautivos era una constante. Incluso muchas armas estaban adaptadas para herir y no para matar, para poder luego capturar. Esto era muy común en las culturas de esta zona, de Mesoamérica y demás, pero bueno, los conquistadores españoles tendrían algo de ventaja en el sentido de que ellos no se andaban con esos escrúpulos, ellos iban directamente a matar y punto. Entonces, bueno, el concepto de la guerra, como ya he dicho, era para doblegar la resistencia mental del enemigo y obtener de él botín y cautivos, no era para aniquilarlo como tal. De hecho, pocas veces se llegaba a arrasar, por ejemplo, la ciudad del otro, ¿no? Normalmente cuando se le vencía en combate cuerpo a cuerpo, el vencido ya solía rendirse, solía ya ofrecer pleitesía. No era normal una resistencia a ultranza hasta las últimas consecuencias. El combate en Mesoamérica solía comenzar con un intercambio de armas arrojadizas y luego se pasaba al cuerpo a cuerpo. En la vanguardia irían las tropas más de élite, las tropas mejor equipadas y entrenadas, y luego los de nivel más bajo estarían en la retaguardia e intervendrían luego. Y bueno, pues era su oportunidad también de ascender, ¿no? Estarían ahí deseosos de intervenir y poder hacer cautivos porque era su oportunidad de ascender en el escalafón social, realmente. Entonces, bueno, aparte de estas batallas, sí, digamos, que se transformaron en una trifulca, sin mucha estrategia, también hay evidencias de que en algún momento sí que usaban tácticas como emboscadas, retiradas fingidas, aunque la batalla estándar era, bueno, pues era una serie de intercambio de proyectiles seguidos de una melee confusa, sin mucha estrategia. Luego sí que en otros contextos se podían dar emboscadas, retiradas fingidas y alguna táctica más elaborada, ¿vale? Entonces, bueno, este es el vídeo de los guerreros aztecas. Puede que se me hayan quedado cosas por decir, seguramente, la verdad, pero bueno, espero que os haya gustado, la verdad. Darle like, suscribiros para más contenido, que se agradecería bastante, y darle a la campanita, porque suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.